Hola, buenas tardes, que Dios los bendiga o buenas noches ya. El tema de hoy, la enseñanza de hoy, se trata de Lucas 17, el libro de Lucas 17, capítulo 17, versículo del 1 al 4. Y pues espero que esta enseñanza sea buena y muy entendible y que seamos receptores de la palabra y hacedores, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a dar inicio, empezando por decirles que el nombre de este libro, como todos los evangelios, es del que lo escribió, del autor, ¿no? Entonces, en este caso, pues este evangelio se llama Lucas porque el que lo escribe es Lucas. Lucas era griego, de nacionalidad griega, y era educativamente hablando, era un doctor, era el doctor del apóstol Pablo. Se cree que este libro fue escrito en Antioquía porque casi todas las referencias que él hace en el libro de Hechos, que también lo escribió, pues fueron en Antioquía, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar leyendo y desglosando versículo por versículo, son solamente 4. Y este tema que se trata ocasiones de caer, las ocasiones de caer o de tropezar, más que nada, ¿verdad? El versículo del 1 al 4 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad pues por vosotros mismos, si tu hermano pecara contra ti, reprenderle, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti arrepentido, perdónale. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Muchas de las veces estos versículos han sido interpretados y los usan para decir, es que el cristiano se puede caer y levantarse. Aunque ciertamente así es, el Señor nos pide que aunque caigamos, volvamos a levantarnos. Estos 4 versículos no se refieren a eso, porque el Señor lo dice muy claro: mejor le fuera ponerse una piedra de molino y tirarse al mar. Dice, mira por nosotros y si se arrepiente el hermano que pecó contra ti, perdónalo. Entonces no es de que yo me caigo y me levanto, aunque ciertamente sí lo podemos hacer porque el Señor así lo quiere, ¿verdad? Bueno, entonces, lo primero, el versículo 1 dice que es imposible. ¿A quién le está diciendo el Señor? Le está diciendo a sus discípulos, es imposible que no haya tropiezos. Claro que va a haber tropiezos en el caminar de Cristo, pero eso no quiere decir que es porque nosotros nos vamos a caer. No, son tropiezos que a veces nosotros ponemos a otros. Dice, pero hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños, más hay de aquel por quien vienen estos tropiezos. Entonces el Señor está hablando que tengamos cuidado. Dice el versículo 2, mejor le fuera ponerse una piedra de molino. El 3, mirad por vosotros mismos. ¿A qué se refiere el Señor? Que nos examinemos, que tengamos cuidado. Lo que el Señor realmente quiere decir en estos versículos es que como seres humanos somos débiles y podemos tener tropiezos en el pecado. Eso es normal, pero nosotros podemos ser esos tropiezos. El Señor Jesús, cuando les llama discípulos, a todos los que son sus discípulos, que somos sus discípulos, no solamente nos habla de la gran comisión de ir a ser discípulos, enseñándolos y bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, de acuerdo a Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Sino que también cuando a Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Algunos fuimos llamados a ser pastores para apacentar las ovejas del Señor. Y este llamado es muy grande, es una gran responsabilidad para los pastores, el apacentar las ovejas. ¿Por qué? Porque el problema dentro de muchos ministerios, de muchas congregaciones, es de que existe mucho el orgullo, la crítica, existe todo este tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Pasa que a veces los pastores nos volvemos permisibles, permitimos que estas cosas sucedan y no nos damos cuenta muchas veces que las personas que se salen de la congregación desafortunadamente se alejan por este tipo de acciones y son motivos cuestionables.
Son cosas que son cuestionables para nosotros mismos y que muchas veces no se resuelven. Las personas se van y no se resuelven estos problemas. Jesús dice por eso, mira por ti mismo, empieza por ti, fíltrate tú primero. Date cuenta si tú eres ocasión de tropiezo para tu hermano o tu hermana. Tenemos que estar atentos nosotros mismos, los pastores, dentro de las congregaciones, de cómo actuamos. Como pastores tenemos que alinearnos, claro que sí. Tenemos que alinearnos. ¿Con quién primero? Con Cristo, con la naturaleza de Cristo. Posteriormente nos alineamos con la iglesia, la naturaleza de la iglesia, ¿verdad? Nos alineamos y también tenemos que alinearnos con nosotros mismos. Todo esto tiene que estar alineado, tiene que ser una sola línea. Tenemos que evitar no permitir que las personas se ofendan entre ellas. Tenemos que evitar que hieran, que ofendan con actitudes que se vuelven a veces en resentimientos, descontentos, y por ambas partes, por las dos partes. A veces, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido atacados por miembros de la iglesia y nos quedamos con eso porque somos los pastores y tenemos que callarnos? Pero muchas veces queda resentimiento por no ir a hablar. Y como dice la palabra, porque aquí lo dice, si tu hermano pecara contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. A veces nos quedamos callados y no arreglamos asuntos que tenemos que arreglar. El versículo 4 dice, y si 7 veces pecara contra ti, y si 7 veces fuese a ti arrepentido y te dice, me arrepiento, perdónalo. Bueno, debemos evitar iglesias divididas. Debemos evitar que este tipo de situaciones sucedan dentro de la congregación. Ser una iglesia más evangélica y bíblica. No usar la palabra para alejar a los miembros, sino para proclamar el evangelio de Dios fielmente. Para eso se debe de usar. El versículo 3 termina diciendo, si tu hermano pecara contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Esta palabra de Jesús a sus discípulos encierra una sola cosa: humildad. El Señor quiere que seamos humildes. El mundo nos dice que debemos de ser el número 1 en todo. El mundo nos está bombardeando. La filosofía del mundo ha desenfrenado el orgullo, ha desenfrenado la soberbia, y nos nutre constantemente a través de la televisión, a través de la radio, a través de todo este tipo de redes sociales. Nos nutre de que debes de tener un buen carro, el mejor carro, que debes de estar lleno de vanidad, de la mejor ropa, de la mejor marca, y entonces este tipo de situación está llegando a la iglesia, está llegando a las congregaciones, y empieza la crítica, que ya viste qué zapatos trae, que ya viste esto, que ya viste la ropa. Entonces esto el Señor Jesús quiere que cuidemos nosotros, de no hacer tropezar a los demás con nuestra actitud, con permitir dentro de las iglesias este tipo de situaciones. Si nosotros somos humildes y cuidamos de nosotros mismos y no caemos ni tropezamos, Dios mismo nos va a exaltar. No tenemos que andar buscando en el mundo ser el número 1, ni tener el mejor carro, ni la mejor ropa. No, simplemente con el hecho de nosotros cuidar de no tropezar nosotros y no ser tropiezo para otros, el Señor mismo nos va a exaltar, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere exaltarnos. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Él nos otorgará todo lo que nosotros queramos, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Personalmente, yo creo que la definición de ser cristiano, de llamarnos cristianos, el cristiano, discípulo de Jesús, debe ser una persona quebrantada. Esa es la definición. Un cristiano debe ser una persona quebrantada, una persona que sabe que solo con Dios podrá salir adelante, con nadie más, no es con el ser humano. Es una persona que pide clemencia al Salvador, que le está pidiendo, Señor, perdóname todos los días. Es una persona que llora, que se arrodilla y que Dios consuela. Es una persona que conoce su lugar, que tiene mansedumbre,
que tiene el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. El cristiano habla verdad, no engaña, no miente, no envidia, no es orgulloso, ni da falsas ilusiones a nadie. No podemos estarle dando a falsas ilusiones a las personas. Si debemos alinearnos, tenemos que alinearnos, sí, con el Señor, con la iglesia y con nosotros mismos. Esa es una realidad. Saben que cuando yo estuve haciendo esto, a mí me llegó un sentimiento, ayer lo hice y mis ojos no dejaban de sacar lágrimas, porque a veces nos damos cuenta, sin darnos y sin querer podemos hacer tropezar a los demás. A veces ilusionamos personas y es muy feo después decir que no. Eso se siente horrible, horrible se siente cuando tú ilusionas a alguien y luego le tienes que decir, ¿sabes qué? Siempre no. Siempre no. Y podemos hacer caer esa persona. ¿Se imaginan esa tristeza tan grande que ya estaba ilusionada o ilusionado? Y no, simplemente el cristiano debe ser de una sola palabra. Debe decir sí, sí o no, no. No podemos estar, porque podemos hacer caer esa persona. Es muy peligroso como pastores. No seamos tropiezo de nadie, de verdad. No seamos tropiezo de nadie. Como pastores tenemos que entender, como discípulos del Señor, y si pecan contra nosotros, pero muchas veces nosotros hacemos pecar. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, cuando yo me puse a hacer esta reflexión, este estudio, yo dije, Dios mío, ¿cuántas veces a veces yo he hecho que las personas tropiecen? Sin darme cuenta, a veces es sin omisión, a veces no nos damos cuenta que hacemos eso. Y cuando uno empieza a darse cuenta y estudia a fondo esta palabra y se da cuenta, dice, Dios mío, perdóname porque no me di cuenta. Y a veces alejamos buenas personas de nuestra vida porque no nos dimos cuenta lo que hicimos. Dice el Señor, si 7 veces pecaren contra ti, si 7 veces van a ti y te dicen me arrepiento, perdónalos. Perdónalos. Y perdonemos. Porque a veces es difícil esta palabra. Es muy difícil. Como pastores tenemos un gran cargo, una gran responsabilidad. Y tenemos que cuidar, tenemos que filtrarnos. Tenemos que darnos cuenta primero nosotros, si no somos nosotros esos que estamos haciendo tropezar a esos más pequeños. Tenemos que cuidar mucho esto. El Señor nos dice que de igual manera nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Y ojalá que a los que nosotros hemos ofendido y llegamos a ellos 7 veces pidiendo perdón, nos puedan perdonar. Y dice el Señor en su Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para poder que el Señor nos perdone. Y para poder entrar a esa eternidad, porque el libro de Lucas también habla del rico y Lázaro, la parábola del rico y Lázaro, el Señor la dijo, y en esa parábola el Señor nos muestra que hay una eternidad que podemos, nosotros decidimos si la vivimos con el Señor o si la vivimos en el fuego eterno. Nadie nos va a llevar ahí, nadie nos va a empujar más que nosotros mismos. De verdad, tengamos mucho cuidado de no ser quien tropecemos a uno de esos más pequeños, porque más nos valdría ponernos una piedra de molino y colgárnosla al cuello y echárnoslos al mar. Dice el Señor también en su palabra que si tu mano, tu pie o tu ojo te es ocasión de caer, que te lo saques, que es mejor llegar a la eternidad tuerto que llegar al fuego eterno con los 2 ojos y los 2 pies. Así es. No seamos tropiezo para los más pequeños. Y si hemos fallado, hay que buscar a las personas
alinearnos con la mente de Cristo y pedir perdón. Y a los que nos han ofendido, perdonarlos. Espero que esta enseñanza se anide en su corazón y que la apliquemos a nuestra vida. Reciban muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones.